Hola y bienvenido a este vídeo en el que vamos a hablar sobre el esquema corporal. Si no sabes bien qué es el esquema corporal, tienes dudas sobre él o no conoces la importancia y la repercusión que este puede tener sobre el aprendizaje lectoescritor y numérico, te recomiendo que lo veas hasta el final porque vamos a abordarlo en profundidad. Soy Juan José Millán, soy maestro, soy licenciado en psicopedagogía y voy a hablar en este vídeo sobre el esquema corporal dentro del marco de esta colección de vídeos que estamos subiendo acerca de las bases psicopedagógicas de la lectoescritura y del aprendizaje numérico, que se complementan con otros vídeos que ya puedes ver sobre la lateralidad, sobre si la lateralidad influye o no en la dificultad de aprendizaje y sobre la organización espacial. Vamos a comenzar con este vídeo sobre el esquema corporal definiendo el concepto. El concepto de esquema corporal se ha tratado en muchísimas obras, en muchísimos manuales, en muchos libros de texto enfocados a cursos de infantil y de educación primaria, sobre todo los primeros, en la parte de la versión de profesores en las que hacen la introducción teórica, se habla mucho sobre el esquema corporal, ahí podéis obtener mucha información. También en los manuales de varios test psicopedagógicos, en muchos sitios web relacionados con la educación, con la enseñanza, con la psicopedagogía, podéis obtener mucha información. También en nuestro blog, os vamos a dejar la dirección en la descripción del vídeo por si queréis leer el artículo en el que abordamos este aspecto, pero aquí lo que vamos a hacer es definir el esquema corporal de una forma muy sencilla. Si quisiéramos decir fácilmente qué es el esquema corporal, podríamos decir que constituye la imagen que se produce a nivel mental sobre el propio cuerpo y que favorece una representación interna del mismo, es decir, la forma en la que nosotros representamos nuestro propio cuerpo a nivel cognitivo. Y lo hacemos desde dos perspectivas, desde la situación o desde la perspectiva estática y desde la perspectiva dinámica, en movimiento. Ambos aspectos son realmente importantes para muchos aprendizajes, sobre todo para el aprendizaje lectoescritor y numérico. Estamos haciendo referencia a una organización psicomotora a nivel global, porque no solamente va a influir en esta parte del aprendizaje lectoescritorio o numérico, sino que además va a influir sobremanera en todas las áreas a nivel tónico, a nivel motor, tanto a nivel motor grueso como a nivel motor fino, muy importante, y también desde el área sensorial. Todas ellas influyen sobre la propia persona, la percepción sobre todas estas áreas que va a recoger la persona. Para poder tratar el concepto de esquema corporal, vamos a hacer un abordaje muy rápido sobre las 4 fases, centrándonos sobre todo en una de ellas, de establecimiento del esquema corporal. En esta primera fase, que es la etapa, vamos a llamarla como descubrimiento inicial, comienza desde el nacimiento de los niños y se empieza a consolidar en torno a los 3 años. Es una fase importante. En esta fase, el escolar va a generar una relación muy estrecha con su propio cuerpo, con su entorno y con las personas que están en él. Por tanto, esta tiene que ser una fase en la que tiene que haber una gran riqueza de estímulos que le permitan experimentar posiciones, situaciones, texturas, etc. Es una fase importante que nos prepara para la siguiente fase, que realmente tiene una relevancia llamativa. En este caso vamos a hablar de la fase de la percepción o de la etapa de la percepción. Esta es una etapa nuevamente larga. Si os dais cuenta, cuando hablamos de la lateralidad, en el vídeo de lateralidad también vemos que hay una fase muy larga que dura en torno a los 7 años, hasta los 7 años. Por tanto, esta fase, ya lo decimos en aquel vídeo también, es crítica, es determinante en el manejo lectoescritor, en el manejo numérico. En este caso, lo que va a suceder en esta etapa es que vamos a realizar representaciones mentales de aspectos muy importantes. De la distancia, vamos a hablar de la velocidad, o vamos a representar ese concepto de velocidad, del grosor, y sobre todo vamos a entrar en algo muy importante, además de aspectos tales como el diámetro o aspectos como la altura, que también se van a trabajar y que no dejan de tener una relación directa también con la escritura y con la representación numérica. Pero una de las cosas más importantes que se van a desarrollar en esta etapa son los ejes y los planos corporales. Vamos a verlos con algo más de detenimiento porque realmente tienen gran relevancia, ya que aquí es donde vamos a empezar a ver todo aquello de la izquierda, la derecha, delante, detrás, y esto es muy importante porque va a repercutir de forma directa sobre la organización espacial. Estás viendo en estos vídeos que la organización espacial es súper importante para asentar unas bases apropiadas de cara a la lectoescritura y al aprendizaje numérico. El primero de los ejes es el eje horizontal. Va a hacer una división clara del cuerpo en la parte de arriba y en la parte de abajo. Se corresponde en el dibujo con el plano de color naranja.
Es de gran importancia este eje porque va a trabajar muchísimos aspectos relacionados con la percepción arriba-abajo, lo cual tiene gran importancia en la escritura y sobre todo en la comprensión del concepto numérico. Si ves los vídeos sobre discalculia, entenderás muy bien por qué esta parte es muy importante. Luego tenemos un siguiente plano, un siguiente eje también, que se va a corresponder con la flecha que hemos denominado la Y. Este es el plano de color azul. Y este es muy importante, ¿por qué? Porque lo que va a hacer es dividir el cuerpo en dos semicuerpos, la parte izquierda y la parte derecha. Realmente es muy importante porque este sí que va a consolidar de forma realmente dominante la lateralidad. Este nos va a ayudar muchísimo a establecer una lateralidad y a generar las dominancias laterales de las que hablamos cuando abordamos el tema de la lateralidad. Por último, plano Z, que va a diferenciar la parte de adelante y la parte de atrás. Quizá este sea uno de los ejes más complejos para trabajar en actividades, pero realmente cualquier actividad que suponga trabajar las cosas desde adelante hacia atrás o desde hacia atrás hacia adelante va a permitir estimular este concepto, este plano, este eje. Es importante trabajarlo, es muy importante porque este eje nos va a ayudar mucho a la hora de trabajar luego a nivel cognitivo, a la hora de hacer representaciones en todas las tareas de reversibilidad cognitiva, que son realmente importantes a la hora de acercarnos a conceptos numéricos, a conceptos matemáticos y sobre todo a la hora de escribir y a la hora de leer. Si seguimos viendo las distintas etapas que existen en el desarrollo, en el asentamiento de la lateralidad, nos vamos a encontrar con otras dos etapas que vamos a pasar muy por encima, ya que no tienen un papel tan determinante a la hora de la lectoescritura. Son aquellas que se suceden a partir de los 7 años, cuando ya hemos iniciado nuestro aprendizaje lector, escritor y numérico. Esta primera etapa, o esta tercera etapa, digo la primera que viene después de estas dos tan importantes, es la etapa de estructuración. En este caso ya tenemos una perspectiva muy apropiada a nivel estático, en la cual ya manejamos bien todos los parámetros que hemos visto anteriormente en estos ejes, o debemos manejarlos bien, y se va a establecer hasta los 11-12 años, se va a sentar en la parte dinámica, esa parte en la que las cosas cambian. Cuando yo no siempre estoy a la derecha y a la izquierda de las mismas cosas, ni las cosas siempre están a mi derecha e izquierda, ni arriba ni abajo. Ahí se va a establecer un asentamiento definitivo de estos cambios dinámicos que podemos observar en nuestro alrededor. Y finalmente nos vamos a encontrar con una cuarta etapa en la que vamos a encontrar esa estructuración ya concluida con una capacidad muy apropiada para establecer todas las diferencias entre nuestro cuerpo, las relaciones que podemos encontrar con el entorno, sobre todo tanto a nivel estático como a nivel dinámico. Todo esto va a influir de forma determinante en la organización espacial, que tiene tanta importancia a la hora de leer, a la hora de escribir y a la hora de manejar números. Si un escolar no cuenta con la referencia del propio cuerpo como el primer elemento al partir del cual establecer relaciones con el resto de los objetos y con las cosas que rodean, vamos a encontrar una gran cantidad de dificultades a la hora de escribir letras, a la hora de escribir sílabas, a la hora de escribir palabras, a la hora de manejarnos a nivel numérico y también a nivel motor. Vamos a ver detenidamente qué dificultades podemos encontrar en estos casos, en estos niños que puedan presentar estas dificultades. En un primer momento vamos a encontrar dificultades con las letras. Aquí hay que valorarlo con mucho detenimiento porque en algunos casos estas dificultades que estamos observando de pequeñas rotaciones pueden deberse a problemas de esquema corporal o a problemas de lateralidad. Para esto es importante poder realizar una buena valoración de qué tipo de dificultad está concursando en este caso. Igual sucede con las sílabas. Vamos a tener muchas dificultades a la hora de establecer esta sílaba, encontrándonos en diferentes situaciones la inversión de la sílaba, en vez de poner ma, poner am, o en vez de poner moma, poner mamo, por ejemplo. Estas son dificultades que muchas veces se asocian a la repercusión que el esquema corporal suele representar en la integración de la organización espacial. Del mismo modo, vamos a encontrarnos con dificultades a nivel motor. Aquí estamos viendo las escaleras cambiantes de Hogwarts. Bueno, en muchas ocasiones los escolares, cuando no establecen bien su esquema corporal, presentan muchas dificultades, como las que se observan aquí. Porque vamos a imaginarnos al típico escolar un poco más torpe, que se cae, que corre de forma diferente, que la frecuencia de marcha o de carrera son totalmente diferentes a los demás, que se choca, que suele tener accidentes, que se le caen las cosas de las manos. Bueno, esto en muchas ocasiones se dice que son escolares con torpeza o que son torpes. No, nada más lejos de lo real, ¿no? Lo que está sucediendo es que muchas veces el esquema corporal no está bien asentado. Al no estar bien asentado su esquema corporal, al no tener esa
ese conocimiento, esa representación interna del propio cuerpo de la que hablábamos al principio, lo que sucede es que cada vez que anda o cada vez que se mueve, aunque lo haga por el mismo sitio, es como si el entorno estuviera cambiando constantemente, porque su percepción sobre sí mismo no siempre está totalmente establecida y no siempre lo tenemos de una forma clara. Por tanto, no corre de forma diferente, corre de forma insegura, no anda de forma distinta, anda inseguro, no es torpe con las manos, simplemente no tiene una perspectiva interna definida acerca de cómo abarca su propio cuerpo los distintos planos, los distintos ejes que hemos visto anteriormente y cómo manejarse con ello. Que esto sin duda va a repercutir totalmente sobre la organización espacial. Y por último, nos vamos a encontrar también con dificultades a nivel numérico. Muchas de las demandas que nosotros encontramos en niños con discalculia o niños con problemas numéricos, lo explican muy bien los docentes cuando nos los derivan. Es como si fuera disléxico, pero con los números. Bueno, de discalculia tenemos una larga lista de reproducción con varios vídeos en los que tratamos muchos aspectos, pero también hay muchos niños en los que cuando valoramos el esquema corporal con una demanda de discalculia, de dificultades numéricas, lo que encontramos son problemas en el esquema corporal y que como consecuencia de estas dificultades su organización espacial está totalmente mostrando dificultades, lo cual le imposibilita ese aprendizaje numérico. Y lo mismo sucede con las letras. En muchas ocasiones vemos que es un problema de esquema corporal. Cuando encontramos dificultades de esquema corporal o de lateralidad, como podemos ver en el vídeo de la lateralidad, realmente no hablamos de dislexias, no hablamos de discalculias, no hablamos de ningún tipo de alteración, sino que hablamos de una dificultad primaria que pueda estar generando dificultades secundarias con gestos o signos observables, como pueden ser esa inversión de letras, de números, esa alteración en las sílabas, etc. No hablamos de eso, no podemos hablar de dislexia, no podemos hablar de discalculia si tenemos dificultades laterales o de organización espacial o de esquema corporal, porque lo normal es que cuando se solucionan esas dificultades, la lectura, la escritura y la expresión numérica también muestran una representación normal. En ese aspecto desaparece esa dificultad. Por tanto, es muy importante valorar esto bien, hacer una buena evaluación, hacer una buena valoración y tenerlo todo esto muy en cuenta. Es muy importante trabajar el esquema corporal, ayudar bien a los escolares a asentar bien el esquema corporal, porque con ello vamos a lograr evitar muchas cosas que pueden generar muchos problemas. Vamos a evitar problemas en la percepción corporal, en la propia percepción, en la autopercepción. Vamos a lograr un control apropiado sobre el propio cuerpo. Además, vamos a facilitar algo que es muy importante de cara a la motricidad fina, que es la segmentación del miembro superior. La segmentación en movimientos del brazo completo, del brazo y el antebrazo, mano, también los dedos, es decir, vamos a trabajar ahí, luego tenemos que trabajar muchísimo la segmentación del carpo, el metacarpo, las falanges, todo eso, pero esto parte de un buen esquema corporal, de un esquema corporal bien asentado. Además, a nivel social también es muy importante porque los niños con dificultades de esquema corporal suelen tener más dificultades o más problemas a la hora de jugar con otros iguales. ¿Por qué? Pues porque suelen ser niños más torpes en los juegos, corren más lento o de una forma no tan hábil como el resto de los niños, con lo que suelen perder en estos juegos. Juegos como el fútbol, el baloncesto, etcétera, no se les va a dar muy bien, cualquier juego de pelota. Juegos de coordinación visomotora también van a presentar dificultades, con lo que además de esto van a tener problemas también en el aula probablemente, y esto pues va a generar una escolaridad o unas relaciones sociales no muy apropiadas para este escolar, que lo va a pasar mal en este aspecto, ¿no? Además también vamos a hablar también de los movimientos que se conocen con dos nombres, movimientos asociados o movimientos parásitos en mucho caso. Muchas veces hablamos de ellos desde un lenguaje más técnico, que es el movimiento de sincinesia, es como lo traducimos, ¿no? Es el movimiento involuntario e inconsciente que acompaña muchas veces a movimientos voluntarios. Eso nos pasa mucho, por ejemplo, vemos a un niño que cada vez que anda, al dar cada paso eleva un poquito los hombros, o hace un movimiento de cabeza, o que cuando lee genera ciertos movimientos con la cabeza o con los propios hombros, codo, mano, etcétera, ¿no? Movimientos corporales. Cuando los movimientos son de cabeza, a veces conviene valorar un poco la visión, pero bueno, estamos hablando ahora mismo de estas sincinesias que son realmente importantes y que hay que observarlas bien, porque también vamos a acabar con ellas una vez que establezcamos un esquema corporal que se asiente de forma apropiada. Y por último también vamos a hacer la disminución de las paratonias, es decir, vamos a lograr reducir ese tono muscular rígido en muchas ocasiones que acompaña a los escolares con dificultades o con un esquema corporal mal asentado. Esto es fundamental. Cuando un escolar está con esta paratonia, esta hipertonía del miembro superior, sobre todo en el que escribe, la letra no va a salir bien, vamos a observar ciertos aspectos disgráficos
Y eso muchas veces es una cuestión de fuerza. Trabajando hay muchas actividades, os recomendamos ver los vídeos que tenemos también de los grabados progresivos, de cómo mejorar la letra, de cómo coger bien el lápiz, por ejemplo, los tenemos todos en este canal, y ahí se explican distintas actividades en las que se pueden trabajar todos estos aspectos. No obstante, si el problema primario es de esquema corporal, por mucho que trabajemos eso, no se va a solucionar esa hipertonía muchas veces del miembro superior con el que escribimos, y la letra va a ser realmente fuerte, va a generar mucho cansancio, los niños van a escribir muy lentos y además la letra, vamos a decir, no es bonita, entre comillas, es decir, tiene cierto signo digráfico, es decir, encontramos letras que tienen que ser muy curvas, muy angulosas, y letras que tienen que ser angulosas con esos ángulos realmente curvos, y genera una dificultad escritora. Hasta aquí vamos a llegar con este vídeo en el que hemos abordado el concepto del esquema corporal y la importancia que este tiene en la lectoescritura y en el aprendizaje numérico. Este vídeo se acompaña del vídeo sobre la lateralidad, además se acompaña del vídeo sobre la organización espacial, que si estás interesado en este tema de las bases psicopedagógicas del aprendizaje lectoescritor y numérico, no te puedes perder. Espero que te haya resultado de interés. No te olvides de suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos vídeos que vamos a ir subiendo y ninguno de nuestros directos. Te recomendamos y te invitamos a que nos sigas en las redes sociales. Te dejamos todos los enlaces en la descripción del vídeo y también los enlaces de estos artículos de nuestro blog sobre esquema corporal, organización espacial y sobre lateralidad. Nada más, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!